No, sí. Ok. Entonces, buenos días, Avi. Hola, buen día. Entonces, ¿les parece que trabajemos de una vez? Ok. En- entonces, tenemos una lectura hoy. Bueno, primero les pregunto, ¿qué tal les va con sus trabajos, con sus tareas? Sí, am, sí se les facilita enviar los videos, se les facilita enviar los audios, las diapositivas, Sí. ¿sí? No son tan difíciles, ¿cierto? Bueno, sí tienen la Ujú, no, posibilidad no de sé. hacerlo. Bueno, ¿y qué les han parecido esas actividades? Mm, bueno, a mí me parecen mejor que hacer lo que hacíamos antes. Ensayos. Ujú, Bueno, sí les voy a ensayos. pedir ensayos. Supongo, a ver, coméntenme, ¿ustedes llevan alguna materia que tenga que ver con metodología de la investigación? Mm, ¿No? ¿Qué materias llevan? mm, tecnología educativa, didáctica, las tres que imparte usted, Ajá. y psicología del desarrollo. Ah, bien. Es que sí es importante que manejen el bueno, el paradigma metodológico. Y pensé que estaban llevando una materia que llevo con los de psicología, que es metodología cuantitativa y cualitativa, pero parece ser que no. Bueno, Mm, ok. Entonces, pues punto y aparte. Y empezamos a, a trabajar. ¿Sale? Bueno, a ver, ya saben más o menos cómo es la metodología. Vamos a trabajar con respecto a la lectura. Con respecto a la lectura, y ustedes me van a comentar qué les pareció. Me parece que esta lectura ya la habíamos visto en cierta manera desde otras lecturas. Es decir, vamos como a repetir un poquito la lectura. Si se dan cuenta, la lectura ya es un poco viejita, ¿sí? Pero sí nos sirve para darnos una idea de lo que es el sistema educativo mexicano. Y también a eso le vamos a unir nuestra experiencia en el mismo sistema educativo, ¿no? Entonces, la lectura, según la planeación, es estructura del sistema educativo mexicano, que es una lectura del 2000. Sin embargo, sí, ya leímos otras lecturas con respecto a esto. Y recuerden que también en las lecturas que les pasé de bueno, en las lecturas que subí, que eran las de líneas de política pública, principios orientativos pedagógicos y otras, ahí también viene información con respecto a el sistema educativo mexicano. ¿Sale? Espero que las hayan podido leer. Bien, entonces empezamos con am, pues con usted, señorita Gise. Cuéntenos algo de la lectura. ok. Pues habla principalmente de cómo estaba estructurado el sistema educativo. Ajá. Mm,
nos habla de los niveles, el nivel básico, el nivel superior, nivel Ujú, medio superior, ujú, que, bueno, qué es lo que se quiere bueno, a tener acceso a la educación, a esa etapa o ese grado de educación, y nos indica que pues está en el nivel básico está la primaria, el preescolar, perdón, primaria y secundaria. Posteriormente en el nivel medio superior pues se encuentra el bachiller o preparatoria en sus diferentes modalidades. Y posteriormente está lo que es el nivel superior, que es la universidad, y pues a partir de ahí se imparte lo que es una licenciatura, una maestría y un doctorado. ok, Eh, Más que nada nos indica igual, como le digo, cómo es que se califican, cómo es que se obtiene el certificado ujú, y para poder avanzar al siguiente nivel. ok. ¿Algo más? No, No. ahorita no. Ok, bueno, en realidad la lectura no es tan difícil, ves lo que ya sabemos de que existe en nuestro país, igual y ahorita reforzamos un poquito y en ese sentido yo creo que la lectura no nos va a causar mucho problema. Si tuvieran alguna duda, pues ya me la preguntan. Creo que esta fue una de las lecturas más sencillas que han hecho. Muy, bueno, un poco larga, pero sencilla. Gracias, Gise. Señorita Abby, ¿nos puede comentar de la Sí. lectura? Mm, sí. A ver, adelante. Eh, pues sí, habla pues de los niveles educativos, más que nada, Ujú, y cómo o en qué edades bueno, se imparte, por así decirlo. ok. Eh, que, ¿Cuáles son eh, cómo se le podría decir? Mm, Pues sí, que llevan a cabo en cada una de ellas, qué hacen desde el preescolar, qué hacen en la primaria, en Ujú, la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, o sea, el enfoque de cada una. Por ejemplo, ahí dice que bueno, en el preescolar desarrollan la creatividad de los niños y, bueno, pues sí, empiezan a desarrollar las habilidades. En la primaria, ujú, pues empiezan a aprender a leer, a escribir. En la secundaria, mm, dice que se empiezan a basar más pues, en lo que son ¿qué será? Las prácticas ya más, por ejemplo, exponer, vaya. ajá, Eh, a, pues sí, a hablar pues con más claridad. En el bachillerato, pues ya es como más, pues sí, más conocimientos como más avanzados, más técnicos, ok, sí, y pues ya en la universidad, pues ahora sí que eso ya es opcional de nosotros, supongo, en qué queremos especializarnos. ok, muy bien. Recuerden que actualmente en esta política educativa y desde el auspicio del gobierno federal se está intentando que la universidad también sea obligatoria. Y eso es muy bueno. Al decir que la universidad sea obligatoria, implica que el propio Estado eh, ingrese algunos activos monetarios para, para los propios estudiantes. Es decir, que invierta en becas, que invierta en estructuras, que invierta, etcétera. Tanto es así que
se está creando las escuelas Benito Juárez, ¿no? Las universidades Benito Juárez. Y pues seguramente que muchos de nosotros, cuando ya estén, es posible que ahí vayamos a aportar un granito de arena, ¿no? En ese sentido, a lo mejor ustedes ya para ese entonces ya salen, van y aplican en esa universidad y seguramente que se van a quedar ahí, ¿no? Por desgracia, aquí en nuestros estados todavía no existe alguna universidad que sea del gobierno. Solamente la única que he escuchado por aquí cerca es en México. Hay una universidad ya, pero aquí en Tlaxcala o en Apizaco o en el estado de Puebla no he escuchado. Quizás necesitaría yo investigar más, ¿no? Muchas gracias, Avi. Y vamos a preguntarle a Carlos. No sé si nos puedas contestar, Carlos. Coméntanos qué es lo que habla la lectura. Espero que sí la hayas podido leer. Bueno, ya él nos escribe, nos menciona, ya no leí, dice, nos menciona la forma de trabajo en los distintos niveles educativos y las competencias que se deben desarrollar en cada uno de ellos. ¿Algo más, Carlos? Sí. Bueno, buenos días, Janet. Digo, Bere. Buenos días, Bere. Hola, profe. Estamos comentando la lectura. Ya que nos acompañas, podríamos escuchar pues tu relato de la misma lectura. En lo que Carlos sigue escribiendo, que seguramente todos estamos viendo, ya lo trabajamos, ¿sale? Lo de Carlos después. Adelante. Bueno, pues la lectura hablaba sobre la estructura del sistema educativo y pues como nos pudimos dar cuenta, abarca muchos sistemas, muchos programas, porque bueno, como ya se sabe, pues va siempre del preescolar hasta la universidad, pero igual nos pudimos dar cuenta que abarca pues escuelas indígenas, escuelas para adultos, Okay. las escuelas para niños especiales y pues llegando a una conclusión nos damos cuenta que el sistema educativo pues se ha encargado de que todas las personas tengan la oportunidad de estudiar para que se desarrollen personalmente y puedan también tener pues más posibilidades de trabajo. Okay. Porque por ejemplo en las escuelas para adultos, pues yo me acuerdo que hace tiempo mi papá cursó la secundaria y bien. pues ya pues tuvo más posibilidades, Okay. más entradas. Ok, muy bien. Bueno, recordemos así rapidísimo, recordemos que, bueno, antes que comience, dice Carlos, que creo que ya se nos fue, dice, y que todos son iguales, ya que deben estar conforme a la edad del estudiante. Ok, y hay algunas cosas que son ciertas ahí. Bueno, recordemos que la estructura del sistema educativo abarca algunas etapas, desde la preescolar, la primaria, la secundaria y la preparatoria, ¿sale? Y que actualmente, comentaba yo con tus compañeros, que también intentan meter a esa obligatoriedad la universidad, ¿sale? Y además de esas hay otras etapas que ya no son obligatorias, como son la universidad a 1 hora,
los diplomados, las maestrías y doctorados, y de ahí postdoctorados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, el sistema educativo mexicano tiene un amplio espectro con respecto a la educación, ¿sale? Entonces, les voy a presentar lo que yo he subrayado y de ahí vamos platicando a ver si podemos avanzar más o ver si tienen algunas dudas. Creo que no hay dudas por el hecho de que la lectura fue realmente sencilla. Entonces empezaremos aquí. Espero que sí se note un poco mi pantalla. Bueno, ¿qué tenemos en la educación, en la estructura educativa del sistema mexicano? Pues tenemos la educación preescolar. Recordemos que antes de la educación preescolar hay otros tipos de educación. No sé si alguien me los puede mencionar antes del preescolar. ¿Qué cosa hay para los niños? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué cosa hay antes del preescolar? Ay, yo sí sabía, porque mis polvitos van. Educación inicial. Educación inicial. ¿Cuál otra? Hay una que se le llama maternal, etcétera, etcétera. Bueno, sí hay, sí hay educación antes, sale, que son como tipo guarderías, pero que también se les da educación a los niños. ¿Por qué salen esas maneras de cuidar a los niños? Porque muchos de los papás tenían que ir a trabajar y no sabían o no podían dejar a los niños en cualquier lugar, ¿no? Es un inconveniente, digamos, para los padres, en el sentido de que no pueden viajar con sus hijos porque los hijos se aburren muchísimo y no se los pueden llevar al trabajo porque quizás el trabajo es peligroso, ¿no? O finalmente los dos papás trabajan y tienen que dividirse a los hijos, sobre todo si son más de uno, ¿no? Yo les cuento una historia con algunos de mis compañeros educadores o profesores en algún espacio en el que estuve, de que teníamos que ir a una reunión a Teciutlán. Teníamos que ir a una reunión a Teciutlán y el compañero que nos iba a dar el RAI no pasaba por nosotros porque su esposa también era profesora y ya se había ido a su escuela. Su esposa era profesora de preescolar y ya se había ido a su escuela, y él no se podía venir porque no había llegado la señora que le cuidaba a su hija, ¿no? Entonces, por eso es que salen ciertos sistemas como ¿cuál me dijeron? ¿La educación qué? ¿Especial? No, la educación antes del preescolar. Ajá. Se me olvidó. Inicial, ¿verdad? La educación inicial. Entonces, siempre es importante que tengamos esos tipos de educación o de guardería. Claro que también, como no están reguladas todavía al 100% por la Secretaría de Educación Pública ni por el gobierno, pasan cosas como las que pasaron en la guardería ABC. No sé si lo recuerdan. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un incendio. Un incendio y muchos niños murieron ahí, ¿sale? Y eso fue un descuido de los de los administradores y de los dueños de ahí, porque el espacio no estaba adecuado para tener niños y aún así les cobraban, ¿sale? Es todo un proceso de reglamentación.
actualmente se está valorando eso. Tanto es así que cuando el nuevo presidente de la República entra, empieza a quitar esos apoyos a esas guarderías. No sé si se acuerdan que hubo muchas quejas y hubo hasta gente, bueno, como no mucha, pero gente que se quejó contra el gobierno porque cómo es posible que quitara ese apoyo a los niños de las guarderías. Pero si se acordarán, mucho tiempo después sucedió que muchas de esas guarderías ni siquiera existían y ni siquiera tenían niños, ¿no es cierto? Sí, hace un año, sí, más o menos. Hace Bueno, un un poco año, más. un poquito más de un año, ¿no? Entonces fíjense cómo está habiendo un cambio, ¿no? Sí hay que apoyar, pero hay que ver si realmente está funcionando o no está funcionando y si tiene las condiciones necesarias. Ahora lo que se está haciendo es apoyar, pero que los espacios tengan las condiciones necesarias, no como anteriormente en la antigua reforma, ¿no? Que la propia escuela, los propios padres de familia tenían que ver por su escuela y si tenían escuela, construir su escuela, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se está buscando reglamentar de alguna manera para que se haga lo mejor posible, ¿sale? Para la mejor atención de los alumnos. Bueno, en ese sentido tenemos, ya les había comentado, tenemos varios. Empecemos por la educación preescolar. Alguien que me diga desde qué años a qué años es la educación preescolar. De los 3 a los 5. De los 3 a los 5. Ok, de los 3 a los 5. Solamente que todavía en muchos estados, creo que aquí en el estado de Tlaxcala también pasa, los meten de 4 a 5 años o es decir, solamente los meten el segundo año y el tercer año. El primero no los meten, o al menos parece ser que así pasa donde estoy, porque solamente hay dos grados, hay segundo año y hay tercer año. Sin embargo, es obligatorio que a los niños entren desde los 4 o desde los 3 años, para que en el tercer grado ya estén a los 5 años, ¿sale? Pero muchos no entran así, entran con un año más y los meten en segundo grado y así pasan su preescolar. Bueno, no sé cuántos de ustedes entraron al preescolar. Yo, ¿Todos cursaron el preescolar? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. sí, En el caso mío, pues yo nomás, ese me lo pasé. Era yo muy listo y entonces me lo pasé a primero. Bueno, en realidad es que no era tan obligatorio en ese tiempo que yo estudié, entonces pues empezábamos desde primaria. Pero ahora nos damos cuenta que es muy importante que los niños vayan desde el preescolar porque es cuando tienen mucha más energía y es cuando pueden aprender jugando y hay otras metodologías, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de la educación preescolar ya sabemos que tenemos una educación preescolar general, una indígena y cursos comunitarios. Y bueno, ya supongo que ya leyeron que en la ley de educación, en su artículo 37, el preescolar va junto con el de primaria y el de secundaria. ¿Sale? Estos forman el esquema básico de educación. Desde el preescolar hasta la secundaria. De ahí el siguiente nivel es el de educación primaria, que va de los niños entre 6 a 14 años. Es decir, salen los niños de preescolar y entran a los 6 años específicamente a la primaria. Aunque hay algunos niños que entran
después o entran antes. Y se espera que a los 14 años ya salgan de la primaria, ¿sale? Y ahí lo que decían ustedes, ¿qué se propone o qué se pretende con los niños? Que desarrollen, que aprendan, pues contenidos básicos. Es decir, algunas habilidades intelectuales como aprender la lectura, aprender la escritura, aprender a comunicarse de mejor manera, que empiecen a buscar cierto tipo de información y las matemáticas, ¿no? Que a todos y a todas nos agradan. Creo que desde la primaria siempre hemos tenido matemáticas. Y también ya se les empieza a dar conocimientos de los fenómenos naturales, o en este caso de ciencias naturales, de la preservación de la salud, de protección de medio ambiente, y del uso racional de los recursos humanos. Además, claro que ya se les empieza a dar lo que pasa en nuestro país o lo que ha pasado en nuestro país a través de la historia. Y finalmente también parte de la geografía en nuestro país, ¿sale? Y entonces ahí es donde empiezan a aprender conocimientos básicos, tal vez conocimientos un tanto generales, porque cuando hablan de historia y de geografía, no hablan de historia en su propia comunidad, sino hablan de historia general de México y hablan de geografía en el caso de México general, ¿no? Es decir, como país. Y además empiezan a conocer sus derechos y sus obligaciones. Es decir, saben qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y además practican en ese sentido los valores para su vida personal. Y finalmente se les empieza a dar una asignatura como esta que tiene que ver con la educación física y con la educación artística. De alguna manera se les empieza a introducir a los ejercicios físicos y deportivos y a las artes, ¿no? A las artes en el sentido no de aprender un instrumento, o quizás sí en ese espacio hay hay una persona que se dedica a dar música, quizás puede bajar su nivel para que los muchachitos puedan aprender, ¿no? En el sentido del preescolar, me parece que también hay una persona que se dedica pues a darles música. Lleva a lo mejor su guitarra, cantan canciones infantiles, etcétera, etcétera. Y los niños aplauden, hacen ruido, los introduce de alguna manera a las artes, ¿no? Recuerden que también les enseñan a hacer dibujos, etcétera. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que debe de conseguir la escuela primaria? Pues que haya un dominio de la lectura y un dominio de la escritura, lo cual en espacios pasados o en épocas pasadas, es decir, en los sexenios pasados, no se lograba del todo, porque a los profesores se les ponía infinidad de trabajos burocráticos que no tenían que ver con el trabajo educativo en la escuela, ¿sale? No tenían que ver con trabajos de acercamiento a los alumnos, y entonces el profesor y la profesora se alejaba un poquito de ese trabajo que era su primordial acción, por estar cumpliendo cosas burocráticas, ¿sale? Ahora, ¿cómo es promovido? ¿Cómo se promueve o no es promovido? ¿O cómo pasa o no pasa el alumno o la alumna en la escuela primaria? ¿Quién me comenta? ¿Alguien? Bueno, ¿a qué se refiere más o menos? O sea,
Sí, Como cuando, que cuando, Competencias, ¿no? perdón. Bueno, si se cumplen las competencias planteadas. Ok, si se cumplen las competencias planteadas, pero en cuestión cuantitativa, numérica, cuando un Ah, alumno avanza al otro nivel. calificaciones de bien. Ajá, cuando tiene una calificación aprobatoria. En el caso de la escuela primaria, las calificaciones aprobatorias van del 6 como mínimo, como promedio mínimo general, hasta el 10. Y si ya tiene 6, digamos que ya pasa del primer año al segundo año y así sucesivamente. En ese sentido es la promoción o la no promoción de año. Actualmente la mayoría de los muchachos avanzan de nivel. Claro que en este sexenio supongo que se irán viendo las actualizaciones de los planes y programas y también la disminución de trabajo burocrático para los profesores, y entonces sí nos vamos a poder dedicar más al trabajo con los muchachos. Además de que me parece que en algunos aspectos o algunos estados o algunos contextos, sobre todo en los citadinos, los grupos van a empezar a reducirse. Se van a empezar, me parece, pues a contratar más docentes para que esos docentes puedan atender grupos que están sobresaturados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos compañeros tenían en sus salones desde la primaria? Yo desde la primera éramos como 20. Ajá, Después fueron disminuyendo a 15 y así. ok, En 20. la, Ah, bueno, en la prepa ajá, éramos 25 o casi 28. Y ok, y terminamos 11 nada ok. Abby, Eh, bueno, en la mía sí éramos como 30 o 40 más o menos. ajá, Y pues igual como dice Gise, algunos sí lo sacaron y se los llevaron a otro lado. ok, Y ya, por último, recuerdo que quedamos como, pues yo creo que como, ¿qué será? Bueno, unos 20, 25 más o menos. ok, 25. Muy bien, Sí, muchos se mudaban. ok. Bere, Pues en la primaria no se vio tanto el cambio así como con mis compañeras, ajá, porque pues, entramos 41 ok, y no, y bueno, salimos 38. oh, muy bien, Y donde sí se notó el cambio fue en la prepa, ajá, porque ahí sí también éramos como 34 y ya salimos 20. ok, ok. Bueno, Carlos ahí si nos puede comentar, ya ahorita le leemos. Nada más, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque en el caso de los profesores siempre están atendiendo 40, 30, hay sobrepoblación de estudiantes, en el sentido no de que sea malo que haya muchos estudiantes, sino en el sentido de que el profesor no puede dar la talla para 40 alumnos, es decir, no puede calificar a 40 alumnos a la par o equitativamente, sino que siempre se le van yendo algunos alumnos, ¿no? Entonces lo importante sería tener grupos reducidos y que haya más profesores. En algunos países, por ejemplo, me parece que en Canadá es uno de ellos, en el mismo salón existen 2 profesores o 3 profesores
y hay alrededor, en el caso de cuando hay 3 profesores, a lo mejor el grupo es de 30 alumnos, y entonces todos obviamente buscan una manera de trabajar en coordinados, y entonces lo que pasa ahí es que a cada uno de los profesores le toca o participa con 10 alumnos, es decir, tiene cuidado de 10 alumnos. En ese sentido, quiere decir que hay más posibilidad de que los alumnos se queden y terminen, ¿no? Muchos de ustedes dicen, bueno, en la prepa sí se vio el cambio, en la primaria casi no, pero en la prepa sí se vio el cambio, es decir, entrábamos 40 y de repente quedábamos 20, o entramos 30 y de repente quedamos 18, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hizo un acercamiento a todos y a todas las alumnas, y quizás eso fue algo que motivó a los jóvenes para seguir buscando otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, irse a trabajar, etcétera, entre otras muchas cosas. Bueno, en ese sentido les comentaba que actualmente se pretende hacer eso. Va a tardar un poco, pero yo espero que podamos realmente tener más atención con los alumnos, y no tengamos que estar viendo este 6 como promovido o no promovido, sino encontrar algunas otras maneras de promover a los jóvenes, tal vez con algunos trabajos, tal vez con su rendimiento académico, tal vez con algunas participaciones, o sea, muchas otras maneras de poder evaluar a estos jóvenes para que puedan obtener una calificación aprobatoria y que ya no sea tan cuantitativa, ¿no? En este sentido de que estamos hablando de la primaria y de cómo ellos pueden pasar al siguiente nivel dentro de la misma institución. Bueno, cerrando esto, ¿qué es lo que obtienen los jóvenes cuando salen de la primaria? ¿O qué es lo que obtuvimos nosotros cuando salimos de la primaria? ¿Quién me comenta? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes son? ¿Qué obtuvimos nosotros saliendo de la primaria? El certificado. El certificado. ¿Qué más? ¿Nada más? La boleta. La boleta, etc. Exacto. Entonces, se supone que lo que debemos de obtener saliendo de la primaria es un certificado de terminación de estudios. Es decir, un documentito que certifica que nosotros ya pasamos ya pasamos la primaria y que tiene por desgracia, una calificación cuantitativa. Es decir, bueno, a ver, Avi, ¿usted nos puede comentar con cuánto salió de calificación en la primaria? Uy, no me acuerdo. Bueno, ¿alguien se Pero- acuerda? Ajá, a ver, adelante. Pues creo que salí como con... Yo creo, por lo que yo me acuerdo que hice, Ajá. he de haber salido como con un 8, 9, no lo sé, algo así. Ok, recuerden que esos documentos son importantes seguirlos manteniendo en casa. Señorita Gise, ¿usted se acuerda? 9.8. Oh, muy bien, mucha inteligencia en ustedes. Señorita Janet, Bere. 9.1. Oh, muy bien. Bueno, parece ser que tuvieron muy altas calificaciones. Yo la verdad es que siempre fui un mal estudiante, o la verdad es que creo que nunca me dediqué tanto y siempre salí con 7.4. Creo que yo salí siempre 7.4, 7.4, 7.4.
Y lo recuerdo mucho porque creo que en todos mis certificados salía así. Y entonces, bueno, recuerden que la calificación no hace a la persona, sin embargo, es importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos cuando los tengamos o si ya los tenemos y vayan a la escuela, enseñarles qué calificación teníamos, es decir, calificaciones buenas y calificaciones malas, ¿no? Decirle, mira, mijo, yo sacaba 9.1, ¿no? Esta es mi calificación. Y de repente el niño o la niña viene mal en matemáticas y no te quiere enseñar su calificación y tú vas y lo motivas. Ah, no te preocupes, mijo, mira, yo también reprobé matemáticas, ¿no? Pero mira, ahora ya estudié y eso se resuelve con estudio. Y bueno, de esa manera ayudar también a nuestros hijos. Bien, cierro ahí ese comentario y continuamos. ¿Qué se entrega? Pues el certificado que te va a ayudar pues para pasar a la secundaria, es el que presentas en la secundaria, y en el caso de nosotros, pues la boleta de evaluación, ¿no? Es decir, donde vienen todas las calificaciones de todas nuestras materias, etcétera, etcétera. Eso es en el caso de la primaria. Después pasamos a la secundaria. Se supone que en la secundaria es de los 12 años a los 16 años. Son 3 años dentro de la secundaria. Y también es obligatorio, ya la SEP ahí tiene planes y programas para trabajar en la secundaria. ¿Y qué es lo que se trata de trabajar ahí? Bueno, pues ejercitar la competencia más formal en el caso de la competencia oral en español, tanto oral y escrita, ¿no? Es decir, que nosotros podamos expresar ideas y que nosotros podamos dar opiniones con más claridad, con más precisión, entender, valorar, seleccionar algunos materiales de lectura, de diferentes funciones con respecto a la información, prácticas literarias, etcétera. En ese sentido, se nos pone a leer ciertos libritos o nos piden que leamos, etcétera. Creo que está mal enfocado eso de pedirnos leer o que nos pongan a leer una media hora, 10 minutos, porque el muchacho o la señorita lo hace porque se lo piden, pero en realidad no lo hace porque tenga la necesidad de leer, ¿no? Hay algunos otros espacios o momentos en donde sí ya se tiene que hacer la obligatoriedad, como por ejemplo en la universidad, cuando se les pide que lean algunas lecturas. ¿Qué otra cosa? Pues ampliar los conocimientos con respecto a matemáticas, donde ya empezamos a ver matemáticas más complejas, y creo que ahí donde empezamos a odiar las matemáticas, ¿no? Porque por lo general no hay una explicación más divertida sobre las mismas. Sin embargo, se supone que ahí es donde tenemos que obtener las capacidades con respecto a aritmética, álgebra, geometría, algunas resoluciones de problemas con respecto a la vida cotidiana, etcétera. Y en el caso de la formación científica, ahí se intenta fortalecer. En algunos espacios de secundarias ya tienen laboratorios, entonces pueden hacer experimentos con respecto a los campos de la física y de la química, ¿no? Además de la biología. Entonces ahí es donde se fortalece la formación científica. Y pues reestudiar o reformular o profundizar lo que tiene que ver con historia. Ahora no tan solo historia de México, sino ahora también historia universal. Es decir, nos dan la historia de alguna manera.
de alguna manera en el sentido de México y en el sentido de universal. A mí me parece que la historia en ese sentido está mal compartida, porque por lo general nos están comentando, digamos, en 1935 y en Historia de México hablamos de el general Lázaro Cárdenas y cómo este periodo es como transición al socialismo, etcétera, 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 y nos hablan de algunos pintores, de Frida Kahlo, etcétera, etcétera, en ese periodo específico. Pero si preguntamos qué cosa está pasando en México en 1935, pero qué está pasando también en el mundo en 1935, no sabemos qué está pasando, ¿no? No sabemos que está el periodo de la Segunda Guerra Mundial, está Franco en España haciendo sus averías, etcétera, etcétera. Entonces no conjuntamos la historia global con nuestra historia en México. Entonces creo que debería de ser de una manera diferente. Sin embargo, bueno, así se da. Y se da también geografía, se da civismo, etcétera. Además de que ahora ya no solamente en la secundaria se da el aprendizaje de la lengua extranjera. Se supone que la lengua extranjera era inglés o francés, pero yo no sé a ustedes si les han intentado dar francés o puro inglés. Yo recuerdo que desde siempre había sido inglés, nunca nos mencionaron el francés como tal. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguna de ustedes ha estudiado francés en la escuela? ¿Quise? No. Nadie. Ok, puro inglés, ¿no es cierto? Entonces, sí está en el documento oficial que se puede dar francés o inglés. De hecho, actualmente se acaba de firmar un convenio ante la SEP con escuelas o con Francia, para que se empiece ahora sí a dar francés en las escuelas desde secundaria, ¿no? Esperemos que entre en vigor pronto, nada más que se termine esta pandemia. Y bueno, ¿qué nos dan? Para aprobar ya sabemos que también es cuantitativo, la calificación mínima es de 6 y se nos da al final de cuentas también un certificado de término de estudios, un boleto de evaluación, una boleta de evaluación, y es lo que nos va a servir para que vayamos a la secundaria. De ahí tenemos la educación indígena, que también es muy importante. Hay mucha gente que habla otras lenguas. Aquí dice hay una diversidad parlante de más de 80 lenguas y variables dialectales. Y aquí yo tendría que corregir, porque no estoy de acuerdo con las variables dialectales. Yo diría variables lingüísticas, ¿no? Y bueno, lo importante de aquí, de esta educación, es que los profesores que van a dar clases ahí en la escuela, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria e inclusive en el bachillerato, cuando existen estas escuelas en las comunidades, estos profesores deben ser bilingües, es decir, hablar las dos lenguas. Hablar el castellano por una parte y hablar la lengua, ya sea totonaca, tzotzil, nahua, mixteca, otomí, de la manera más fluida posible, para que entonces se pueda enseñar en el idioma que los muchachos aprenden, ¿no? O en los muchachos que los muchachos han nacido. Y tenemos lo que comentaban, la educación para adultos. Eso es muy bueno porque muchos de nosotros no hemos podido estudiar en los espacios que
que nos tocaba estudiar, es decir, en el proceso de crecimiento no pudimos estudiar de esa manera y entonces podemos hacerlo desde otras maneras, ¿no? Como por ejemplo la educación para los adultos que nos dan desde primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? O las escuelas, algunas escuelas como secundarias nocturnas o preparatorias nocturnas o preparatorias para trabajadores o para o secundarias para trabajadores, ¿no? Que también tiene un valor, el documento que dan también tiene un valor para seguir estudiando. Y de hecho, estas personas también tienen la posibilidad de seguir estudiando en un futuro con escuelas abiertas y a lo mejor a distancias como las que le comentaba hace unos días, hace unas clases anteriores, como la INADEM, ¿no? No es la única, hay otras instituciones que a lo mejor son de paga, pero también pueden estar estudiando fines de semana o en algún momento de su espacio cotidiano que tengan libre. Y bueno, la educación media superior ya sabemos que es el bachillerato y existen 3 tipos de bachilleratos, como son el bachillerato general, que incluye en este sentido las modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, el bachillerato tecnológico, que algunos de ustedes me parece que salieron de un bachillerato tecnológico con alguna carrera técnica profesional y que a su vez puede preparar para seguir estudiando una licenciatura, ¿no? Y si no, ya pueden trabajar con el título de técnicos en algo, ¿no? Por ejemplo, técnicos en informática, técnicos en química o técnicos en biología. No sé cuáles son las carreras que ofrecen. Y los prepara para el ingreso de la educación superior. Y también se les expide pues un certificado de terminación de estudios, ¿no? Y que les sirve para entrar a la universidad. Y las calificaciones son lo mismo, ¿no? El 5 es no suficiente, es decir, no aprobó. Y del 6 en adelante es aprobatorio. Y de ahí pues ya les menciono así rapidísimo la educación superior. Tenemos el técnico superior universitario, la licenciatura. El técnico superior universitario ya salió del bachillerato, hace un estudio, hace un examen, una tesis me parece, hace su exposición de tesis y le dan el título de técnico universitario en algo, ¿sale? En algo que él haya estudiado, ¿no? Pero si quiere seguir, puede seguir los otros 2 años, me parece, para terminar la licenciatura, y hace otro examen para obtener el título profesional con respecto a la licenciatura, que es en ese sentido hace 2 exámenes. Creo que aquí en Tlaxcala sí hay algunas escuelas que hacen ese tipo de evaluaciones. En el caso de el técnico superior universitario y después que quiera obtener su licenciatura, y de ahí pues la licenciatura en sí, ¿no? Es la que por lo general corresponde un título de licenciado, o puede ser no solamente de licenciado, sino es el mismo nivel ingeniería, licenciatura o ingeniería es el mismo nivel, solamente que uno lleva más matemáticas y otro pues a lo mejor no lleva tantas matemáticas, pero en realidad el nivel de validez es la misma, ¿no? Puede ser tan bueno un licenciado en cualquier cosa que un ingeniero en la misma carrera. Después de la licenciatura,
que es el nivel superior, llegan los posgrados, ¿sale? Los posgrados tienen las siguientes características. Puede ser una especialidad que te da un diploma, ¿no? Puede ser una maestría o un doctorado, ¿sale? En este caso, no es forzosamente que tú tomes una especialidad. Puedes hacer de la licenciatura, puedes hacer tu maestría. Y dentro de la maestría puedes hacer una especialidad, ¿no? Es decir, estás tomando tu maestría o ya eres maestro y haces una especialidad de lo que sea y te dan un diploma, ¿no? O simplemente de la maestría te vas al doctorado. Hay diferentes niveles. En la licenciatura es, digamos, un poco de... muy poco de investigación. Por lo general todo se les da a los que están estudiando la licenciatura, en el sentido de las lecturas o las clases. Ahí por lo general el estudiante o el que está en el proceso de ser licenciado hace ciertas prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es más tranquila la licenciatura que la maestría. En el caso de la maestría ya es un poco de investigación. Para tu titulación debes de hacer una investigación, o debes trabajar un tema en específico con respecto a todos los temas que has hecho. La diferencia también estriba en que en la licenciatura son 4 años y medio o 5 con todo y titulación, y en la maestría son 2 años, 2 años y medio y ya la titulación, ¿no? Con respecto a la calificación en la licenciatura, ustedes lo sabrán muy bien, mínimo para ser aprobado es 7, ¿no? Muchos de nosotros nos esforzamos para que sea una mejor calificación, y en el caso de la maestría mínimo tiene que ser 8 o mínimo tiene que ser 9. Si no pasas con 9, pues no aprobarías la maestría. Y en el caso del doctorado, del doctorado, me parece que ya no es por una calificación. Sí debes de llevar calificaciones al principio, pero lo que realmente es importante ahí es el tema de investigación que tú haces. Es decir, en el doctorado son 4 años y tú estudias 1 año o 2 años, y los otros 2 años son de investigación concreta. Es decir, estás trabajando en lo que a ti te interesa, investigando sobre un tema específico, porque ya debe de ser más elaborada tu tesis. Entonces después de ahí hay un postdoctorado y así sucesivamente, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta por ahí. ¿Alguien? ¿No? Ok, pues me parece que eso sería todo lo que les podría compartir hoy, en el sentido de pues de hacia dónde quieren ir. Ahorita están en la licenciatura. Muchos de nosotros hacemos una segunda licenciatura o una ingeniería o algún otro conocimiento a la par, lo cual está bien, pero muchos otros de nosotros, estamos buscando, a lo mejor saliendo de la licenciatura, una maestría, por ejemplo. En el caso de ustedes, quizás podrían hacer una maestría en educación, ¿no? O podrían hacer una maestría en métodos didácticos, o no sé, ¿no? Eso implica hacer más conocimiento. Y quizás después de la maestría les guste estudiar y se inserten en un doctorado. Y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, ya sabemos cuáles son las formas en la que está estructurada la educación en nuestro país. Y que muchas de ustedes, bueno, la mayoría de ustedes están aquí porque han pasado por esas formas.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La tarea. Déjenme dejar de compartir. Pero antes, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Le vamos a pedir a Gise que dentro de su teléfono, en la parte, me imagino, no sé, yo estoy en la computadora, o si ella está en la computadora también estaría muy bien, pero me imagino que en la parte inferior derecha de su teléfono, si le damos clic ahí a la pantalla, seguramente le va a salir una barrita hacia arriba donde dice detalles, donde está su micrófono, donde está terminar la llamada, donde está el telefonito rojo y donde está la cámara. Bueno, no sé si sí lo checas, Gise. ¿Sí te sale eso? Una computadora y sí bueno, me sale detalles de la reunión, el Ajá. micrófono, la colgar, la cámara. Ay, aquí ya me sale. Y presentar ahora. Ajá. Ok. Te vamos a pedir que hagamos ese ejercicio porque lo que estoy pidiendo que me hagan para la próxima clase es que una de ustedes me haga una presentación, que ya no sea yo el que hable, sino ustedes. Entonces, por favor, preséntanos tu pantalla. Si le das ahí en presentar ahora, te va a poner ahí toda tu pantalla, una ventana, una pestaña de Chrome, etcétera. Y por favor, haznos una presentación de toda tu pantalla, de tu dispositivo, solamente para que veamos que también ustedes pueden hacer una presentación de pantalla. Muy bien, muy bien. Ok, sí, así es. Si te das cuenta, bueno, si se dan cuenta, compañeros, lo que está haciendo Gise es presentar su pantalla. Entonces, muy bien. Pero estás presentando en tu teléfono o en tu computadora. Computadora. Ok, bueno, preséntanos, abre un documento de tu computadora, el que quieras. Ah, muy bien, ya estamos viendo tu espacio de tu computadora, ¿sale? Bueno, ahí así nada más, Gise. Bueno, fíjense, ya vemos su computadora, su espacio de su computadora. Entonces, ¿por qué le pido que haga esta presentación? Porque para la próxima clase Gise, a lo mejor ella va a ser la primera, va a hacer una presentación de la próxima del próximo tema, ¿sale? Y ella va a hacernos unas diapositivas y nos va a presentar la próxima clase, ¿sale? Ok. Bueno, ya si gustas, Gise, ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Gracias. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio con Abby. No sé si tú estás trabajando desde tu computadora o estás trabajando desde tu teléfono. No, estoy desde el celular. Ok, intenta hacerlo desde el celular entonces, por favor. Ahí en el celular debería de aparecer ahí donde aparece el micrófono, detalles de la reunión, el telefonito y la cámara. Debe de haber algo que dice presentar ahora
Y también nos presentas, por favor, tu pantalla completa. Nada más para que tengamos, hagamos la práctica, porque van a hacer una presentación ustedes. Muy bien, Avi. Ya, si te das cuenta, ya estás haciendo tu presentación de tu teléfono. Eso implica que Ok. cuando tú hagas tu diapositiva, la vas a poder presentar. Muy bien, mira, ya Ok. vemos todo tu teléfono, vemos varias cosas. Entonces, eh, Ok. es- ya nada más para que quede claro y ustedes puedan hacer, vean que ustedes también pueden hacer su presentación desde ahí, ¿sale? Entonces yo les voy Ok. a pedir para la otra ocasión que ustedes hagan su presentación. Gracias, Avi. Le vamos a pedir a Bere a ver si puede hacer el mismo procedimiento. Inten- eh, si estás por ahí, Bere. Sí. A ver, intenta ver si haces el procedimiento. Ok. Bueno, muy bien. También Berenice ya nos está compartiendo su pantalla. Si se sale de ahí si te sales de, bueno, si abres otra presentación, exactamente, ahí está, ya estamos viendo tu teléfono. Entonces, lo que vamos a hacer es que si no tienen computadora en el propio teléfono y ya van moviendo las diapositivas en el mismo teléfono, ¿sale? Bueno, gracias, Bere. Carlos, podrás hacer la presentación, ya sea que por tu teléfono o por tu computadora. Claro que ahí sí necesitan hablar, ¿no? Ahí es importante que hablen y que empiecen a hacer una presentación. Es una presentación tal cual. Nada más que en vez de que yo esté hablando todo el rato y que les esté diciendo algo que ustedes ya leyeron y que ya lo tienen y a lo mejor se aburren, entonces ustedes ahora lo presentan, ¿sale? Bueno, parece ser que Carlos tiene problemas, ya se nos fue. Esa sería la actividad que hicimos ahora para que ustedes vean que también pueden hacer su presentación. Les voy a presentar la pantalla nuevamente, la mía, para que en el caso de ustedes recuerden que les había salido algo aquí, una notita que decía ocultar se me olvidó, pero sale una notita, nada más le dan ocultar y ya no se ve. Vamos a ver, bueno, ese es el documento que les estaba presentando. Tenemos para la siguiente clase estructura del sistema educativo mexicano, ¿sale? Sí. Del sistema educativo mexicano, ¿sale? Que es la sesión 6. Que es la sesión 6. Entonces, es de la página 6 a la 31. De la página 6 a la 31. Y de ahí me van a hacer una presentación en PowerPoint. ¿Sale? Me van a hacer una presentación en PowerPoint. La persona que va a exponer, ella me va a hacer su presentación en PowerPoint, pero para exponer, y después si quiere me la convierte en video y me la envía sin hablar, ¿no? Porque se va a quedar la evidencia de que esa persona va a dar su clase aquí, ¿sale? Las otras personas también van a hacer ese PowerPoint, pero ellas me los van a enviar en video. ¿Sí me explico? Sí. Mm. Ok.
Ok, déjenme ver. Aquí Carlos nos manda una nota que dice... dice, ya me volví a conectar, mi cel se apagó. Bueno, ya, muy bien, Carlos. Y las otras me envían la presentación en video. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿alguien quiere... ¿Alguno de ustedes quiere hacer la presentación o ya lo propongo yo? No todos, por favor, solamente uno para que no no tenga yo problemas con respecto a a la presentación, para que no todos quieran hacerlo al mismo tiempo. ¿Alguien? Mejor proponga usted Ok. para evitar conflictos. Ok. Bueno, me gustaría que en este momento, bueno, en esta ocasión, empezara Gise. ¿Vale? Empiezas, Gise, nos haces tu presentación. Recuerda que la presentación debe de ser no mayor a 7, bueno, no mayor de 7 a 10 diapositivas. ¿Sale? No mayor de 7 a 10 diapositivas. Ok. De 7 a 10 diapositivas. Ahora, pues no sé, a lo mejor te puedas tardar en esa explicación que nos des unos, ¿qué será? ¿De 20 a 30 minutos? Puede ser que hasta menos. Bueno, dependiendo de todo lo que venga en la lectura, pero bueno, sí, 20 minutos. Ok, 20 minutos. Entonces, vamos a empezar así. Vamos a empezar con esos 20 minutos. Entonces, vamos a dar la otra lectura, que son los focos de intervención en la política educativa. Los focos de intervención en la política educativa. ¿Sale? Y ahí me van a hacer otra presentación. Le vamos a pedir que en esta clase que vamos a tener, en esta siguiente clase que vamos a hacer, van a ser las dos sesiones, la sesión 6 y la sesión 7. ¿Les parece? Y va a ser lo mismo, van a ser también la persona que va a hacer su presentación, la puede preparar y si gusta me la envía también en video. Pero recuerde que va a ser su presentación. ¿Sale? Y entonces ahí le vamos a pedir a... Pues... A ver... Carlos, ¿estás por ahí? Coméntanos si estás por ahí. No se te vaya a apagar tu celular. De todas maneras, todos y todas vamos a pasar. ¿Sale? Ok, dice, sí, aún estoy acá. Muy bien. Bueno, Carlos, entonces para la otra clase te vamos a pedir a ti también que nos compartas la siguiente... nos expongas el siguiente tema, ¿sale? Y aquí lo comentamos entre todos. Ustedes lo exponen, anotamos ciertas cosas para que podamos preguntar. Y si no, en el caso de que ustedes no anoten, yo anoto también para que pueda hacer algunas aseveraciones o complementar el tema. Carlos, si estás, si nos escuchaste, danos alguna señal de vida. Ok, bueno, para ese entonces sí necesitarías, yo creo que buscar un microfonito, para que podamos tener esa clase también. Entonces, digamos que Gise se va a echar los 50 minutos de su exposición y que Carlos se va a echar otros 50 minutos.
Bueno, dice Gise que tal vez menos, ¿no? Como 49 minutos. Bueno, no importa, lo que importa es que ustedes trabajen esas diapositivas entre 7 y 10 diapositivas, ¿sale? Y intenten hacer una presentación normal, una presentación como si estuvieran exponiendo un tema. No se preocupen si es que no lo pueden resolver del todo. De hecho, pueden preguntar en este proceso, pueden preguntar que si tienen alguna duda para que su exposición salga mucho mejor. ¿Sale? Entonces, ¿quedamos así? Sí. Sí. Ok, y para la próxima pues ya buscaremos a otras 2 personas que también pasen en un mismo espacio. Y sin más, si no tienen alguna duda, si no tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, pues daría por terminada esta sesión y nos veríamos en un rato. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Entonces nosotros se los vamos a mandar en video. Así es, sí, de hecho todos los van a mandar en video. La única diferencia es que van a tener sus diapositivas. Los que van a presentar van a tener sus diapositivas normales porque van a ir cambiando de acuerdo a lo que vayan a ir explicando. ¿Sale? En el caso de los otros compañeros, de los que no van a hacer su presentación, ahí me van a enviar la misma diapositiva, la que ustedes hicieron, claro, pero en video, ¿sale? Igual como lo han estado haciendo anteriormente. No sé si me explico. Sí. Sí. Bueno, entonces me deben de enviar 2 diapositivas. En el caso de Gise me debe de enviar la otra en video y la suya también en video, pero debe de tener la suya propia para hacer su presentación y que ella pueda manipular el tiempo. ¿Sale? En el caso de la suya que va a enviar en video, ahí ya tiene que ponerle el tiempo de manipulación, es decir, hacer una copia. Y ahí le puedo poner a lo mejor en la presentación 5 segundos y en los espacios donde se va a leer 7 segundos, de 7 a 10 segundos, etcétera. Y tener la suya propia para que ella pueda tomar los segundos, los minutos o las horas que necesite para explicar ese tema en específico. ¿Sale? Ok. Bien, pues sin más, si no hay otra cosa, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces nos veremos la próxima clase, que va a ser... Pues, ¿qué les parece si la trabajamos a las 10:15? Bueno, ¿no les parece que 10:30 nos veamos? Sí. O cuarto para las 11. Pero que 10:30. Ok, 10:30, pero que empecemos bien 10:30 Bueno. para que podamos tener un pequeño descanso para la siguiente clase. ¿Sale? Sí. Bien, pues entonces nos vemos en un ratito. Que tengan un apetitoso desayuno. Gracias, igual. Nos vemos entonces.